a todos los participantes de este taller introductorio a Derecho Constitucional organizado por el Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres, en nombre del cual y de su presidente, profesor Pedro Hernández, les doy una cordial y afectuosa bienvenida. Mi nombre es Alexandra Molina Dimitrijevic, profesora de la Facultad de Derecho UCMP y miembro del Centro de Estudios en Derecho Constitucional. Y durante este día tendré el grato honor de acompañarlos presentando y dirigiendo esta conferencia inaugural. Antes de empezar, solicitamos a todos los asistentes guardar un minuto de silencio por el Señor. Muchas gracias. Antes de iniciar nuestro curso, vamos a brindarles algunas indicaciones generales que van a servir para todo este taller. En primer lugar, para poder ingresar a cada una de las clases, se les va a enviar un correo previo con el link de acceso a la plataforma Zoom. Les vamos a pedir, por favor, ingresar con sus nombres completos a fin de poder corroborar la inscripción y permitirles el ingreso seguro a esta sesión. Asimismo, recordamos a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados o silenciados. En cuanto a las preguntas, van a poder realizarlas en el chat de esta reunión, y nuestro equipo organizador las recopilará durante la conferencia y estas serán respondidas al finalizar la exposición. Finalmente, les recordamos que hemos remitido a vuestros correos lecturas complementarias a las clases que se brindarán a lo largo de este taller, a fin de que puedan ampliar o reforzar sus conocimientos y, en definitiva, nutran la posibilidad de que ustedes planteen buenas preguntas durante cada clase. Para iniciar este ciclo de sesiones constitucionales, contamos la inauguración de este taller con la conferencia titulada Relaciones de Poder. A ver, por favor. Relaciones de poder entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El doctor Ernesto Álvarez Miranda es decano de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, doctor en Derecho por la misma, maestro en Derecho Civil y Comercial con especialización en Derecho Político de la Universidad de Navarra. También ha sido presidente del Tribunal Constitucional del Perú y magistrado del mismo. Condecorado por el Colegio de Abogados de Lima con la Orden Vicente Morales Duárez. Doctor honoris causa por las Universidades San Luis Gonzaga de Ica, Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, de Ucayali y los Andes de Huancayo. Es docente destacado de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Régimen Político. Cabe resaltar que el doctor Ernesto Álvarez Miranda ha sido miembro fundador y primer presidente de nuestro distinguido centro de estudios. Le damos la bienvenida, estimado señor decano, y agradecemos profundamente su constante disponibilidad y apertura para cultivar el estudio y la investigación constitucional en esta casa de estudios, así como su permanente colaboración con nuestro centro de estudios, y quedamos atentos a su magnífica exposición. Muchas gracias, profesora. En principio, mi agradecimiento y mi felicitación a los organizadores de este evento, al director, el doctor Pedro Hernández, y a todos ustedes que dedican su tiempo y su esfuerzo a cultivar no solamente las áreas del derecho para aprobar en los exámenes,
sino esencialmente para formarse y prepararse para el futuro. Esta carrera tiene una gran ventaja. A diferencia de otras, es una carrera que permite ejercerla hasta que ustedes tengan la capacidad mental suficiente. Esto es, mientras un administrador de empresas a los 50 años ya es un gerente viejo y ya está a punto de ser jubilado por la empresa, un abogado a los 50, 60 años está en pleno apogeo, está entrando al nivel de prestigio profesional más alto. Y como los maestros cuya memoria honramos, muchas veces a los 70, a los 80, están escribiendo, están dando conferencias, están siendo objetos de la admiración más grande y notable por parte de la comunidad jurídica. Esa es la gran ventaja de la profesión. Pero la desventaja que tiene es que ser abogado implica constante lectura y constante estudio, constante actualización. Es vergonzoso muchas veces que un profesor pueda dar clase basándose o tomando en cuenta un artículo de una norma ya derogada. Y eso nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, si es que no estamos al tanto de las normas y de la jurisprudencia, ya no solamente el aspecto formal del peruano, sino de la jurisprudencia producida en los tribunales y cortes en materia de nuestra especialidad. Por tanto, ya es muy difícil ser especialista de 2 o 3 disciplinas diferentes del derecho. Hay que ser especialista en una sola. Al mismo tiempo, el derecho nos exige ser abogados, abogadas, a tiempo completo. No hay medias tintas. Uno no es abogado de 8 a 6 de la tarde. Uno es abogado todo el tiempo. Y eso nos exige participar, por ejemplo, en la facultad, en el centro de estudios de la especialidad que nosotros queremos cultivar. El derecho constitucional es un puente hacia todas las demás ramas del derecho. Y es un puente muy valioso, porque permite aproximarse desde la perspectiva de la Constitución. Y la Constitución, como bien sabemos, no es únicamente una ley de leyes, que posiblemente no lo sea. Es una norma suprema, pero al mismo tiempo es un pacto político y social en una nación determinada. Tiene doble cariz. Es al mismo tiempo programa político, pacto político, y al mismo tiempo norma fundante, norma suprema, que ilumina y encamina a todas las demás normas jurídicas del sistema de un país. Por tanto, ambas visiones son válidas y ambas visiones se complementan en un mundo cada vez más complejo y que admite la necesidad de tolerar las ideas discrepantes. Cuando hablamos de ideas discrepantes, hablamos de la posibilidad de la discrepancia del Ejecutivo y del Legislativo, porque al contrario de Europa parlamentaria, nuestros arquitectos constitucionales, aquellos que han ido diseñando esta compleja evolución del régimen peruano, producido desde 1828. O sea, la Constitución de 1828 es la primera constitución peruana que va a construir la arquitectura propia del actual régimen peruano. En el 28, los constituyentes, que eran predominantemente liberales, presididos por Javier Luna Pizarro, van a tomar como ejemplo a Estados Unidos, que son ya más de 13 colonias liberadas del yugo inglés, pero que han ido, gracias a la libertad de industria, libertad de comercio, libertades políticas otorgadas durante la colonia, han ido construyendo una nación que es la envidia de todas las naciones americanas. Entonces, imaginémonos que estamos en 1828 y vemos que en el norte hay un país pujante,
que ya se está convirtiendo en una potencia no solamente americana, sino en un país muy importante a nivel mundial. Y obviamente nosotros recién independizados estamos en conflicto con la Gran Colombia. El libertador, que ya no era tan libertador Bolívar, nos reclama el pago de la deuda de la independencia, es nuestro enemigo, y nosotros queremos construir un país nuevo. ¿Qué cosa imitamos? A los Estados Unidos. Eh, es posible que haya sido un gran error, como muchas cosas que se hacen por seguir la moda, porque si nos fijamos, independientemente de los textos populares, de los textos que normalmente son los más socorridos, pero si nos fijamos un poco por encima de las circunstancias, nos damos cuenta de que casi todos los países que superan la autocracia, o sea, superan los regímenes dictatoriales, totalitarios, autocráticos, no ingresan a un presidencialismo que busca el equilibrio perfecto de los poderes, sino que lo que busca es otorgar a su Congreso, a su Parlamento, a sus Cortes Generales, las prerrogativas y atribuciones que antes tenía su rey, su dictador, su zar, su Kaiser. ¿Sí? Fíjense, en la historia, todos los países que por revolución social quitan el poder a la familia reinante, lo otorgan siempre a la asamblea política donde están allí representadas las clases medias de las ciudades y de las comarcas agrarias, agrícolas y ganaderas. Inglaterra en el siglo XVII, Francia en el siglo XVIII, Alemania ya en el siglo XX, valgan verdades, van a transitar el mismo camino. Buscan que el poder político esté en manos del Parlamento, de su Parlamento. Por tanto, se producen solamente un tipo de elecciones, las elecciones parlamentarias. En la mayoría de los países, fíjense bien, Inglaterra, Alemania parcialmente, España parcialmente y Estados Unidos, existe un sistema electoral que se denomina, con algunas variantes, un sistema de mayorías. Este sistema de mayorías lo que hace es utilizar el uninominalismo. Cada distrito electoral es pequeño, relativamente pequeño, y elige solamente un diputado. Utiliza el uninominalismo para favorecer la presencia de no más de dos partidos con capacidad de ganar las elecciones parlamentarias y algunos otros pequeños con la capacidad de ser partidos bisagra, o sea, con los pocos diputados que tiene, le puede otorgar la mayoría absoluta a uno de los dos partidos grandes para que pueda gobernar y a cambio recibe ministerios y cuotas de poder en el Estado. O partidos testimoniales o partidos simplemente cuya presencia no son esenciales, pero que pueden influir, como el Partido Verde Alemán en la década del 80 y la década del 90. Muy bien. Lo que estoy afirmando es de que posiblemente el Perú, al igual que los países latinoamericanos, debió acercarse al modelo parlamentario europeo, porque ese modelo sí permite ir construyendo desde abajo, desde los cimientos, desde las raíces sociales, desde el sistema electoral, las bases para una democracia representativa. La democracia representativa
necesita que quienes son representados se sientan identificados con su representante. Si no, la cosa no funciona, como vemos en Latinoamérica. Lo que hicimos nosotros fue precisamente lo contrario. Nosotros tuvimos un virreinato. Se discute si fuimos colonia. En realidad, pudimos haber sido colonia si es que el rey español, en 1812, hubiera firmado la Constitución de Cádiz, una vez echados los franceses de España. Si hubiera firmado la Constitución de Cádiz, no solamente España hubiera dejado de ser una monarquía absoluta, hubiera sido una monarquía parlamentaria, como Inglaterra, sino que esencialmente, y eso es lo que nos importa, nos hubiéramos convertido en ciudadanos españoles, ciudadanos del reino parlamentario de España, y hubiéramos tenido las mismas prerrogativas y atribuciones que son no solamente políticas, hubiéramos participado en las elecciones de nuestros gobernantes, como desde el siglo XVII lo hicieron los ingleses colonos en Norteamérica. Hubiéramos tenido asambleas políticas, posiblemente hubiéramos tenido congresos estatales como lo tuvieron Virginia, Massachusetts, Nueva York. Hubiéramos tenido libertad de comercio, libertad de industria, y no hubiéramos tenido que importar desde las telas usadas por las clases medias en el virreinato hasta los vinos. Estaba prohibido hacer vino en el Perú. Entonces, la independencia, que como ustedes entienden la historia, la independencia nos es impuesta, porque no es que nuestros criollos mestizos e indígenas hayan sido partidarios de la independencia. Nos fue impuesta por necesidades políticas y militares, tanto de Argentina como de Venezuela y Colombia, de la Gran Colombia. Tan es así que la mayoría de las familias aristócratas en las principales ciudades y la mayoría de los curacas van a ayudar al ejército realista. La mayoría de los peruanos que pelean en la batalla de Ayacucho van a pelear y van a morir en el bando realista. La mayoría de los curacas de la sierra son partidarios todavía del virreinato y sienten como extraños al ejército liberador de San Martín y como extraños al ejército de Simón Bolívar. Y hay hechos muy notorios en la historia. Por ejemplo, la guerra de los iquichanos, la guerra de Iquicha. ¿Recuerdan ustedes ese páramo, ese pueblo que asesina a los periodistas de la República? Precisamente son iquichanos, son indígenas que hicieron la guerra hasta 1828, hicieron la guerra al Perú independiente, tratando de que retornen los realistas y retornen el virreinato, que era el régimen que a ellos les daba la posibilidad de autogobernarse. Recuerden ustedes que en las comunidades indígenas, en las comunidades andinas, existió siempre ancestralmente la asamblea popular, la asamblea por la cual hombres y mujeres, por igual, determinaban los grandes asuntos de sus propias comunidades. Cuando surge la independencia, cambia la composición social y la nueva estructura les niega derechos y les niega libertades que ellos tenían. Por tanto, el fenómeno es sumamente complejo. Y lo que vemos en la capital es que en lugar de promover la elección de representantes por las ciudades y la elección de representantes por esas comunidades
altoandinas, esas comunidades rurales, lo que tenemos son que las élites militares y civiles se van a unir en torno a lo que mal llaman elecciones presidenciales, absolutamente manipuladas, absolutamente eh, 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 amañadas, y que van a dar origen a un dictador elegido por un periodo de tiempo. Del virrey pasamos a un presidente de la República que en realidad no va a responder a las necesidades, intereses peculiares de cada grupo social, de cada territorio de la República, de cada comunidad, sino que va a obedecer a las necesidades e intereses de grupos militares, se forman las montoneras, o de grupos cívicos, pero cercanos a la aristocracia, cercanos a los grupos económicos. Las clases medias no van a tener acceso al poder político durante todo el siglo XIX y recién van a ingresar al sistema político con el régimen de Leguía ya entrado el siglo XX. Curiosidades que tiene la historia. Por tanto, cuando hablamos de relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo en el Perú, nos estamos refiriendo a una realidad absolutamente diferente a la que nos han querido vender los libros durante el colegio y durante gran parte de la universidad. Lo que nosotros tenemos es un debe ser. En nuestras constituciones, en la evolución constitucional, tenemos un debe ser. Debe ser nuestro régimen constitucional como en Estados Unidos sucedió. Deberíamos tener un equilibrio de poderes, posiblemente desde la Constitución de 1834, quizás incluso hasta la de Castilla, a la del 56. Pero en realidad no tenemos un régimen de equilibrio de poderes. Nunca hemos logrado construir un régimen por el cual el Congreso esté equilibrado y ejerza controles políticos en situación de igualdad con el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque las elecciones parlamentarias, las elecciones de Congreso, siempre han producido un mandato popular paralelo al mandato popular producido por las elecciones presidenciales. Por tanto, el régimen peruano siempre ha tenido dos mandatos, uno presidencial y uno parlamentario. Tantas veces ha habido discrepancia entre estos dos mandatos, o sea, el presidente en ejercicio no ha podido componer una mayoría favorable a su programa político desde el Congreso, tantas veces ha habido golpe de Estado. Esa es una regla en el régimen político peruano. Hemos tenido tantos golpes de Estado como mayorías parlamentarias fallidas por parte del presidente de la República. Y nuestra historia lo demuestra hasta hoy en día. Belaúnde, su primer gobierno, para no irnos muy lejos, Belaúnde en su primer gobierno tuvo un golpe de Estado en el 68. ¿Por qué? Porque la mayoría parlamentaria estaba compuesta por una coalición, el APRA con la Unión Nacional Odriista. ¿Sí? Los partidarios del viejo dictador Odría ya convivían en democracia plena, pero en el Congreso se habían unido a la oposición aprista, presidida desde fuera del Congreso por Aya de la Torre. En el gobierno estaba el gabinete ministerial compuesto por Acción Popular y en minoría por el partido bisagra,
por la democracia cristiana, que tenía algunos ministerios. Normalmente, en la democracia, ustedes saben perfectamente, lo que se debe producir es la tolerancia y el mutuo reconocimiento de que siendo adversarios no hay por qué ser enemigos. Por tanto, uno debe lograr consenso para el programa legislativo. Esto es, dicho en cristiano, si ganamos las elecciones, no significa que vamos a poder aplicar a rajatabla nuestro propio programa de gobierno, sino como la política es el arte de lo posible, vamos a hacer tanto programa nuestro como la realidad política nos permita. Dicho de otra manera, si no tenemos mayoría en el Congreso, lo que hacemos es buscar a los voceros de la mayoría parlamentaria para adecuar nuestro programa a las ideas de ellos. De forma tal que vamos a gobernar ya no con nuestro programa. En un ejercicio de realidad política, vamos a gobernar en un nuevo programa, un programa compartido, un programa consensuado. Yo no voy a estar satisfecho y contento, pero es lo que la realidad política impone. Los viejos políticos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, hacen eso. Pues nuestro país no es un país donde se haga política. En nuestro país, todavía quien gana las elecciones presidenciales cree que puede gobernar de acuerdo a su peculiar visión política, a su perspectiva, a su propio programa, aunque no tenga mayoría en el Congreso. Y el que tiene mayoría en el Congreso, la coalición que tiene mayoría en el Congreso, no le permite gobernar al presidente tratando de imponer su propio programa. Eso sucedió en el primer gobierno de Belaúnde. Y por eso es de que surgió la deslegitimación de los políticos, de la clase política, y permitió, en esa época era posible, y permitió el golpe de Estado de la Junta Revolucionaria, de la Junta Militar Revolucionaria, que preside Juan Velasco Alvarado, y que Estados Unidos permitió, pensando en que, como el golpe anterior, el golpe del 62, de 1962, iba a durar 1 o 2 años e iba a dar paso a unas nuevas elecciones. Pues no. Quienes ganan, quienes obtienen el poder por la fuerza, no convocan a nuevas elecciones, sino que se quedan en el poder ejerciendo en forma dictatorial, autoritaria, hasta que la gran crisis económica provocada por el petróleo, por los precios del petróleo, los obligan. No es que los militares bondadosamente hayan dejado el poder, ni que las fuerzas políticas internas hayan logrado derrocar a los militares. No, son los precios del petróleo los que originan el conflicto que da lugar a la Asamblea Constituyente de 1977 y a la Constitución de 1979. La de 79 va a intentar recoger el aprendizaje de ese conflicto y va a traer una nueva regla. En el caso de que el Ejecutivo, el presidente de la República, no tenga mayoría congresal y que la mayoría congresal derribe 3 consejos de ministros, en ese caso va a poder disolver la Cámara de Diputados. En la Constitución del 79 hay 2 cámaras. Va a poder disolver la Cámara de Diputados e inmediatamente convocar a nuevas elecciones para que el gobierno, para que el pueblo, los electores, hagan de árbitros y decidan quiénes tienen la razón. La mayoría congresal disuelta o el presidente de la República. Esa fórmula tiene un inconveniente.
En el parlamentarismo europeo, que es de donde han traído esa fórmula, quien pide al jefe de Estado la disolución del Congreso es el jefe de gobierno. Quien pone su cargo a disposición es el jefe de gobierno. Al disolverse la Cámara de Diputados, quien pierde el piso político es el jefe de gobierno, porque el jefe de gobierno tiene su poder en virtud de la mayoría propia que tiene en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Recuerden ustedes que en el parlamentarismo europeo, de donde proviene esta regla, el jefe de gobierno es jefe de gobierno, preside el gabinete ministerial porque es el líder de la mayoría parlamentaria. Cuando pierde la mayoría parlamentaria, porque uno de los partidos de coalición ha dejado la coalición, cuando pierde la mayoría es que se disuelve la Cámara y el pueblo arbitra. Aquí en el Perú, eso no funciona así. El jefe de gobierno es el jefe de Estado, es el presidente de la República. Y el presidente de la República puede disolver la Cámara de Diputados. Puede el pueblo decir que tuvo la razón la mayoría parlamentaria disuelta, en cuyo caso debería dejar el gobierno, el jefe de gobierno. Pero como es el presidente de la República y ha sido elegido por 5 años, no deja el gobierno. Imagínense si Vizcarra hubiera disuelto la Cámara de Diputados y el fujimorismo hubiera tenido la misma mayoría parlamentaria. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera tenido que convivir con la nueva mayoría enardecida por la disolución. Entonces, algo está mal. A mi manera de ver, por ejemplo, si se hubiese dado ese caso, que se puede dar en el futuro, el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, disuelve la Cámara de Diputados y esa Cámara de Diputados vuelve a tener mayoría parlamentaria opositora, el presidente de la República debería perder la condición de jefe de gobierno con una simple regla innovativa. Si el presidente de la República disuelve la Cámara de Diputados, la Cámara que sea elegida a continuación es la que designa al jefe de gobierno y presidente del Consejo de Ministros. O sea, el presidente del Consejo de Ministros es nombrado por la Cámara recién elegida y este presidente del Consejo de Ministros asume las atribuciones de jefe de gobierno. Un jefe de gobierno a la francesa. Como ustedes saben, en Francia existe un régimen parlamentarista en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta repúblicas, ¿cierto? Pero no les funciona porque tienen un sistema electoral no de mayorías, sino proporcional. Entonces, el sistema proporcional no le da solidez y estabilidad al régimen parlamentario. En lugar de solucionar por el lado del sistema electoral, lo que hicieron los franceses fue la reforma de 1962. Reformaron y dijeron que el presidente de la República debía ser elegido en elecciones populares. ¿Sí? O sea, 2 elecciones, mandato popular para el presidente y mandato popular para el primer ministro. ¿Sí? Entonces, ese régimen especial se tiene que dar para el caso que se repita nuevamente que un presidente de la República tenga que disolver la Cámara. ¿Qué pasa si la Cámara nueva es opositora al presidente? Para aliviar la tensión, pues el presidente de la República sigue en ejercicio, sí, pero como jefe de Estado, ya no como jefe de gobierno, porque el pueblo se ha pronunciado. ¿Qué pasa si, como sucedió con Vizcarra, el pueblo le da la razón a Vizcarra, aplasta al fujimorismo
y de 70 congresistas le da apenas 20 o 25. Pues en cuyo caso, igual, nombra al jefe de gobierno, que actúa como presidente del Consejo de Ministros, pero también como jefe de gobierno. Eso va a servir como control político, como límite para el deseo de cualquier otro presidente en el futuro, con razón o sin razón, quiera disolver o fuerce la disolución de la Cámara de Diputados o Congreso unicameral, forzando la cuestión de confianza. Recuerden ustedes que el voto de confianza es diferente que la cuestión de confianza. El voto de confianza es solicitado por el presidente del Consejo de Ministros cuando lleva, no su programa, cuando lleva el programa de gobierno del presidente de la República que está sentado esperando en Palacio. ¿Cierto? La cuestión de confianza es algo diferente, es algo que puede ser presentada en cualquier momento y que es presentada por el presidente del Consejo de Ministros, pero no por causa propia, sino por causa del presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros actúa siempre en nombre del presidente de la República. Presentada la cuestión de confianza, el Congreso, con lealtad constitucional, debe asumirla o rechazarla. Y eso se expresa en una votación, que no puede ser blanco hoy y negro mañana. O sea, por lealtad constitucional, el Congreso tiene que asumir y acatar el punto de vista del presidente de la República o discrepar de él y rechazar la cuestión de confianza. También es cierto que la cuestión de confianza no puede plantearse sobre atribuciones propias del Congreso. Así como el Congreso no podría tratar de influenciar al presidente de la República para que ponga a un ministro o no lo ponga. Tiene que esperar el Congreso a que lo designe y el presidente del Consejo de Ministros con sus ministros ir a la Cámara para negarle o no la confianza. Pero no podría amenazar al Congreso antes de la presencia del primer ministro, del presidente del Consejo de Ministros en la Cámara. O sea, no puede interferir con las funciones y atribuciones que la Constitución le da al presidente de la República. Entonces, lo que falta en nuestro país es lealtad constitucional, falta ejercicio de la política. Todavía seguimos pensando en que el cargo nos da la posibilidad de imponer nuestro punto de vista en lugar de consensuar con quien tiene el otro mandato popular. Hay dos mandatos populares. Yo no estoy convencido de que deban existir dos mandatos populares. ¿Sí? Si a mí me preguntaran, y fuese el siglo XIX, yo votaría porque haya un parlamentarismo en el Perú. Pero es muy difícil convertir el régimen peruano hoy en día a un parlamentarismo. Ese tren ya se marchó. Ese tren partió en el siglo XIX. Los regímenes políticos se van construyendo a lo largo del tiempo, de la historia, evolucionan. No es fruto de la decisión, de la voluntad de un grupo de políticos en particular, o de un grupo de académicos, o de un grupo de asesores. Por tanto, lo que tenemos es lo que hay, pero hay que mejorarlo para evitar los conflictos que hemos visto en el año pasado y los que vemos hoy en día y que pueden recrudecer, porque hoy en día el Congreso de la República ya no puede ser disuelto, es su último año de mandato, y podría hacer lo que quisiera, podría censurar a cuantos ministros y a cuantos consejos de ministros quisiera por motivos políticos, pensando sus integrantes en que pueden postular al gobierno regional en sus provincias o pueden postular para cargos de alcalde provinciales, en cuyo caso necesitan notoriedad política, notoriedad en los medios de comunicación. Y eso es lo que origina, lo que produce
el aluvión de leyes populistas que hoy en día estamos viendo y que no tienen correlato, no tienen relación con la primacía de la realidad, no tienen relación con las atribuciones que la propia Constitución les da, porque ya el Tribunal Constitucional les ha dicho que no tienen iniciativa de gasto. Sin embargo, continúan en su propósito, pero es que la regla política condiciona la actitud de las personas. Si la regla dice de que no me puedo reelegir como congresista, entonces no hay nada que me obligue a hacer política. No hay nada que me obligue o me induzca a producir consensos. Simplemente trabajo para ser notorio, trabajo para ser famoso y postular al gobierno regional en las próximas elecciones regionales. O sea, las reglas políticas, cuando no son estructuradas de manera orgánica, pensadas, consensuadas, y las reformas constitucionales se hacen para destruir al adversario, se hacen únicamente para salvar una coyuntura política determinada y no para mejorar al régimen, se producen estos casos en los cuales estamos en una zona gris. Estamos precisamente ante la necesidad, no actual, por favor, sino futura, ya con un Congreso de 5 años, con un presidente de 5 años y ojalá con partidos políticos estructurados, con vocación de permanencia en el sistema político, allí sí comenzar a estudiar la posibilidad de reformar las actuales relaciones de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo para mejorarlas, para obligar a que los futuros políticos tengan incentivos para lograr consensos, para lograr acuerdos, en lugar de romper el tablero, de patear la mesa y convertirse en pequeños autócratas, autócratas, autócratas frustrados muchas veces, porque en el fondo ni saben hacer política, ni saben dirigir al Estado. Por tanto, el reto para el futuro de nuestro país es hacer una reforma constitucional en esta materia. Quedo entonces ya no a las preguntas, que seguramente van a tocar aspectos puntuales que por la brevedad del tiempo no se ha podido tocar en esta breve exposición. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ernesto Álvarez Miranda por la brillante exposición que ha compartido con nosotros y sin duda todo lo que hemos aprendido todos será de amplia utilidad en la formación jurídica y constitucional de todos cuantos hemos podido participar de esta magna conferencia, ¿no? A continuación vamos a realizar las preguntas que han planteado los participantes. Tenemos aquí una serie de preguntas. Un momento, por favor. Tenemos la pregunta de Luis Sosa. Doctor Álvarez, ¿qué reformas constitucionales considera necesarias para tener una relación ejecutivo-legislativo estable? Bueno, la primera es tratar de que el Tribunal Constitucional acometa su jurisprudencia con la seriedad y serenidad del caso. Un Tribunal Constitucional no debe pensar en solucionar con una sentencia una coyuntura determinada, salvo en tutela de derechos. En materia de interpretación de la Constitución sobre procesos de inconstitucionalidad, un Tribunal Constitucional lo que hace es recoger el espíritu de la Constitución para solucionar un tema complejo, pero no solamente para salvar la semana, sino para hacer hablar a la Constitución, desarrollar la Constitución y establecer relaciones de estabilidad
para el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque la cuestión de confianza tiene que ser severamente limitada, porque el presidente de la República el 2021 no puede hacer cuestión de confianza con cada proyecto de ley que plantea al Congreso. ¿No? ¿Por qué? Porque agotado la segunda denegatoria de cuestión de confianza, otra vez se va a producir una disolución del Congreso y con congresistas que aún hoy en día no pueden reelegirse, eso equivale a una amenaza que desequilibra el equilibrio, valga la redundancia, entre Ejecutivo y Congreso. O sea, si va a haber congresistas que no tienen partido, que no tienen financiamiento propio, o sea, no son ricos, y no tienen una estructura partidaria que soporte una nueva campaña electoral para reelegirse en su curul, van a tener que buscar a amigos, empresarios, a amigos que los financien, a ONGs, a grupos internacionales, a Maduro, o a madereros informales, o a mineros ilegales. O sea, si vamos a promover la continua disolución del Congreso, vamos a producir un Congreso cada vez más compuesto por aventureros y cazafortunas, y menos por políticos. O sea, vamos a desaparecer la clase política. Y precisamente eso debe ser al revés. Por tanto, cuestión de confianza solamente debe poderse producir, poderse formular una cuestión de confianza en temas de vital importancia, lo que más o menos se visualizaba en la jurisprudencia constitucional antes de la sentencia que actualmente está vigente todavía, solamente en temas fundamentales para la consecución, para la concretización del programa de gobierno, no para cualquier proyecto de ley, ni mucho menos para las atribuciones del legislativo. Y producida la disolución del Congreso, necesariamente es el nuevo Congreso el que va a designar al presidente de Consejo de Ministros, ya no el presidente de la República. Esa regla va a ser límite para que el presidente de la República no busque a propósito la disolución del Congreso. Esa, entre otras. Y lógicamente, el sistema electoral tiene que ser reformado para ir a un sistema uninominal. Los representantes tienen que estar muy cerca a los representados. Los electores debemos sentir que nuestros representantes efectivamente nos representan. Pero eso solo se consigue con una regla, con un incentivo. Los diputados, los congresistas, deben ser elegidos no por 5 años, sino por periodos más cortos. Como en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos la Cámara de Representantes está compuesta por diputados, por representantes de distritos pequeños, y su mandato es de apenas 2 años. Entonces, apenas son elegidos, tienen que comenzar la campaña para su reelección, lo que obliga a que los representantes estén en continuo contacto con sus electores. 2 reformas puntuales que mejorarían el régimen, a mi juicio. Muchas gracias, estimado doctor. Vamos a pasar a una siguiente pregunta que plantea el alumno José Cabrejos Mego. Doctor Álvarez, ¿qué opina sobre la voceada reforma constitucional para permitir a los presidentes de la República ser reelectos por única vez? A ver, la no reelección inmediata del presidente de la República es una regla vigente que no puede ser contradicha para este presidente, para Vizcarra. Ojo. Sí, digamos, la finalidad de esta regla es evitar el incentivo perverso de que un presidente de la República utilice los recursos del Estado, el presupuesto de la República, que es plata de todos los peruanos,
en procura de su reelección. Está comprobado en Latinoamérica que los presidentes que pueden ir a la reelección lo hacen con dinero y con recursos y con demagogia, eh, con dinero de los impuestos, con dinero de sus propios compatriotas, no con dinero propio, ni dinero de los amigos, ni dinero de aportes legales. Entonces, si ya sabemos lo que va a pasar, entonces mantengamos esa regla. Lo contrario sería pensar que la clase política ha mejorado, de que hay personas más conscientes y la honestidad es moneda común en nuestro país. Por tanto, allí sí podríamos pensar en permitir la reelección porque sabemos de que las instituciones funcionan, que difícilmente un presidente de la República podría utilizar los recursos del Estado en beneficio personal. Entonces podríamos hacer, como en Estados Unidos, un periodo más corto de 4 años con una reelección a la norteamericana. Pero recordemos que el presidente de Estados Unidos no puede utilizar el helicóptero ni la gasolina que le dan al helicóptero y al avión presidencial, ni siquiera utilizar el auto presidencial para un acto de campaña propio. Cuando fue a la reelección Obama, no podía utilizar recursos del Estado porque todas las instituciones y los medios de comunicación y ONGs y grupos adversarios lo estaban vigilando continuamente para ver si cometía un error. Igual a Trump. Trump no puede utilizar recursos del Estado en su campaña electoral. Como cualquier ciudadano, tiene que acreditar un comité financiero y cada gasto que hace él, cada spot de televisión, cada estrado, cada alquiler de micrófonos, cada acto electoral, cada acto de campaña, tiene que acreditarse esos gastos de acuerdo a los ingresos producidos por su comité de campaña. Hay instituciones muy sólidas que no se dejan atemorizar, que son autónomas. Bueno, porque en nuestro país difícilmente hay autonomía de las instituciones. Por tanto, sería irreal. La clase política no es honesta, la clase política no es confiable, la actual. Las instituciones han sido penetradas, infiltradas por los grupos de poder. Por tanto, seríamos muy ilusos si pensáramos en una reelección. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá una pregunta súper interesante. Doctor Álvarez, considerando que el acuerdo político debe nacer por parte de cada individuo, ¿es posible que realmente una reforma pueda ser efectiva ante la naturaleza propia del ser humano, la cual en muchos casos se vela por intereses propios? A ver, el ser humano vela por intereses propios siempre. O sea, comencemos por esa premisa. O sea, nosotros siempre vamos a pensar en beneficio propio. La Revolución Inglesa del siglo XVII y la Revolución Francesa del siglo XVIII se produjeron, se fueron realidad por el deseo de las clases medias, de los burgueses, de los abogados, para entrar al circuito de decisión política. Fue en beneficio propio. Todas las revoluciones, todos los actos de nuestra vida son en beneficio propio. O sea, olvidémonos de ese discurso que es muy propio de los autoritarios, de que hay una élite política, ¿no es cierto? Hay marcianos que piensan solamente en beneficio e interés nacional. Eso lo decía Mussolini, lo decía Hitler, lo decía Stalin. Eso no existe. Lo que existe es el beneficio propio. Lo que me beneficia a mí, beneficia a la doctora y beneficia al doctor y beneficia a los estudiantes. Lo que nos beneficia a nosotros es estabilidad política
estabilidad económica, reglas claras, pluralismo, alternancia en el poder y instituciones sólidas. Una Contraloría sólida, ¿por qué? Nos beneficia porque mediante una Contraloría sólida, potente, los políticos van a pensar 2 veces antes de robar dinero de nuestros impuestos. Entonces, los regímenes políticos se van construyendo en torno a realidades y no a filosofía. ¿Sí? De Entonces, acuerdo. Ah, perdón. entonces, de lo que se trata es de aprobar reglas que incentiven el comportamiento correcto y desincentiven el comportamiento incorrecto. Las reglas condicionan a las personas, ¿sí? Es así, o sea, nosotros somos seguidores de John Locke. La democracia sigue las ideas de John Locke. John Locke decía, los seres humanos no somos ni buenos ni malos. Ni malos, como decía Hobbes, el pesimismo antropológico, ni buenos, virginales, como pensaba Rousseau. No, somos buenos y malos al mismo tiempo. Somos capaces de, actuar, de matar a una persona por una emoción violenta minutos después de haber hecho un acto bondadoso, de genuina bondad y entrega. Somos así, pues. Entonces, los regímenes políticos y constitucionales que construimos tienen que tener reglas que premien nuestro esfuerzo y nuestra conducta correcta. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta, esta vez de Joao Ramírez. Doctor Álvarez, ¿qué opina sobre la eliminación de la figura de la inmunidad parlamentaria, toda vez que dicha figura causa una brecha entre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, causa una brecha porque el presidente de la República, mal aconsejado, piensa de que tiene que hacer cuestión de Estado con la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Pero en realidad, en la inmensa mayoría de los países desarrollados, con democracias desarrolladas, con democracias vigentes, existe un bolsón de protección jurídica, no solamente en favor de los parlamentarios, sino en favor de los magistrados del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de la República, de los ministros de Estado, del presidente de la República, porque como tienen que resolver asuntos, tienen que votar, debatir y resolver asuntos de mucha importancia, los grupos de poder económicos, culturales, sociales, políticos, les harían demandas por cualquier motivo si es que no resuelven conforme a sus propios intereses, si es que no acatan las amenazas de los grupos de poder. Eso es simple. Si el congresista puede ser acusado por no votar a favor de Telefónica, de una empresa poderosa, puede ser acusado de pronto de evasión de impuestos. Lo va a hacer. Si el presidente de la República puede ser acusado por una exsecretaria de acoso sexual, ¿sí? El día que el presidente de la República actúe en contra de ese grupo, de un grupo de interés, van a buscar a alguien que haya trabajado para ese presidente y le van a incentivar para que lo denuncie al presidente. Eso va a suceder. ¿Estamos? Entonces, todas las personas que tienen que decidir en temas importantes tienen que tener un bolsón, una bolsa de protección jurídica. Ahora, ¿hasta dónde debe abarcar? ¿Debe haber antejuicio? Yo creo que sí. Pero ese antejuicio debe ser superado con suma rapidez por la mesa directiva del Congreso, en un término de 72 horas. Punto. ¿Debe haber inmunidad parlamentaria? Sí, por supuesto. Todos los actos propios del congresista, el debatir, el votar, el investigar, el de pedir una comisión investigadora, no puede ser contraatacado con una demanda o con una denuncia por ir contra el honor del investigado. ¿Sí? Entonces, tiene que haber la propia
las propias atribuciones del congresista deben ser protegidas por inmunidad parlamentaria. No sé si se contestó a la pregunta. ¿Sí? Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos, ya para ir terminando, una pregunta de Manuel Romaní. En aras de evitar financiamientos ilícitos en las campañas políticas, ¿qué opina de una reforma constitucional en la que sea el mismo Estado el que brinde el soporte económico a los candidatos en iguales condiciones para todos ellos? Ya. Eso suena muy bien, pero recordemos de que, como en Alemania, el financiamiento del Estado gira en torno a dos factores: la cantidad de votos obtenido por el partido en anterior elección parlamentaria y la cantidad de curules, escaños parlamentarios obtenidos por el partido. ¿Cierto? Muy bien. Eso está bien cuando hay un sistema de partidos estable, porque si pensamos ya en el Perú, ¿no es cierto? Vemos de que los partidos que están en el gobierno, en un quinquenio, en el siguiente quinquenio, o no existen, o son una minoría ínfima. Le pasó a Acción Popular, le pasó al APRA, le pasa al partido de Llantumala, le pasa a todos, al partido de Toledo, a Perú Posible. O sea, significaría que en nuestra realidad de continua inestabilidad del sistema de partidos, a Perú Posible le hubiera correspondido, después del gobierno que hizo Toledo, Alejandro Toledo, le hubiera correspondido mucho más dinero que a los partidos políticos con apoyo popular. Fíjense, en esta elección parlamentaria, en el 2021, le hubiera correspondido mucho más dinero al fujimorismo que a Acción Popular, porque son las elecciones del 2016. Entonces, ¿qué tenemos? ¿A qué me estoy refiriendo? De que esa es respaldar solamente el financiamiento a cargo del Estado puede ocasionar distorsiones inevitables en un régimen como el peruano. Lamentablemente, no tenemos la estabilidad alemana. Lo que debemos hacer es permitir, junto con el auspicio del Estado, con el financiamiento del Estado, que debe ser para servir para pagar las cuentas, para evitar que los partidos políticos, para mantener sus locales, para pagar el teléfono, tengan que recurrir a socios millonarios de dudosa reputación, y para formar jóvenes. La formación de los cuadros de los partidos políticos debe ser una de las tareas fundamentales financiada por el Estado, ¿sí? Pero también debe permitirse el financiamiento privado, definitivamente. Si yo hago campaña política por un partido, el Partido Rojo, que preconiza la libertad absoluta de la mujer y preconiza el libre aborto, ¿por qué no voy a poder dar mi correo, dar mi cuenta bancaria, la cuenta bancaria del partido, para que todas las mujeres y hombres que piensan como yo aporten sus $50? ¿Por qué no? Si es una causa en la que creen ellos. Entonces, debe haber financiamiento del Estado, sí, pero también financiamiento privado. Muchas gracias, doctor. Como colofón tenemos una pregunta en la que se plantea la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en esta situación de la pandemia y esperemos post-pandemia, ¿no? Sobre todo en este año electoral que está ya activado, ¿no? La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el marco de la pandemia, en el marco de una futura, no sabemos, post-pandemia y en el año electoral. ¿Cómo se correlacionan esas variables? Bueno, eso nunca había pasado en el Perú. Es inédito. Un Congreso elegido por muy poco tiempo, siendo opositor de un presidente interino, que no ha sido elegido directamente por mandato popular y que también tiene muy corto tiempo.
lo que la lógica política aconseja es que se pongan de acuerdo los voceros, los líderes de los principales grupos parlamentarios con el presidente de la República, tracen una hoja de ruta para un año, para una cosa breve, y enfrenten juntos tanto la reconstrucción de la economía como la necesaria elaboración de una estrategia para enfrentar la pandemia. Lo que Perú necesita es, ahorita, estabilidad política, ¿no? Fin de la confrontación política, necesita plantas de oxígeno, necesita test moleculares, necesita encontrar a los contagiados, aislar a él y a sus contactos mediante pruebas moleculares, o sea, imitar a las estrategias exitosas de los países europeos, ¿sí? Y De al mismo tiempo acuerdo, construir la de economía. acuerdo. Entonces, es una hoja de ruta breve, concisa y de consenso. No podemos hacer demagogia ofreciendo lo que ya no se puede hacer porque no hay ni tiempo, ni dinero, ni los cuadros gestores para otra cosa que no sea enfrentar la pandemia y enfrentar la crisis económica que se nos viene. Muchas gracias, doctor. Nuevamente le agradecemos A ustedes, profundamente por gracias. esta excelente exposición. Estamos muy encantados con ella y también con las respuestas tan esclarecedoras a las diversas preguntas planteadas por los estudiantes. Y en este momento a ellos les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, tenemos una cuenta de Facebook en la cual compartimos constantemente nuestras actividades, nuestros cursos e información de carácter del tema que nos convoca, y además tenemos un blog, ¿no?, en el cual se comparten artículos en materia constitucional, escritos tanto por estudiantes como por docentes, y también tenemos un canal de YouTube en el cual nos pueden seguir. Tenemos un Instagram también al que los invitamos muy cordialmente, y como ya les dije, el Facebook, en el cual compartimos de manera constante, así como también en todas nuestras redes, información que puede ser de utilidad para ustedes, abundantes datos sobre esta importante rama del derecho, e información valiosa, como ya les dije, sobre nuestras actividades. Agradecemos a todos los participantes de este taller y les recordamos que nuestra primera sesión se realizará el día 1 de septiembre con la clase sobre teoría de la Constitución a cargo de nuestra profesora Rosemary Ugaz Marquina. En este momento les vamos a pedir, por favor, que enciendan sus cámaras para tomarnos una foto de familia, una foto final de esta sesión.